9 películas entre cortos y largos aragoneses están en la carrera hacia los Goya. Entre todas acumulan casi un centenar de candidaturas. De momento son solo eso, candidaturas. Los nominados se conocerán en diciembre. Este año, por primera vez, todos irán juntos con el apoyo de las instituciones aragonesas. Los más de 1000 académicos del cine recibirán un DVD con las producciones hechas en Aragón que aspiran a conseguir su voto. Desde el principio novato. 99 candidaturas a los Goya en categorías que van desde mejor película o director a mejor vestuario o efectos especiales, pasando por las interpretaciones, y todo con un sello común, Aragón. Por eso instituciones y creadores irán por primera vez de la mano a buscar los votos de los académicos. Cada uno de ellos de manera personalizada reciba los proyectos de estas producciones, porque de esa manera tienen la posibilidad de verlo tranquilamente cada uno de ellos, valorarlo, etiquetarlo y en definitiva poder estar en condiciones de dar votos y apoyo a las producciones aragonesas. La televisión autonómica ha participado en la producción de 6 de las 9 cintas que aspiran a alguna nominación en los Goya. El Gobierno de Aragón trabaja ya en lo que han llamado Film Commission para que esta colaboración, también con el Ayuntamiento, no sea algo puntual, justo lo que demandan los creadores. Hasta el momento se estaba hablando de cultura aragonesa, cultura cinematográfica. Yo creo que debemos ya empezar a apostillar y a poner un término nuevo, el de la industria cinematográfica aragonesa. Creo que esto puede ser el punto de partida. El cine aragonés no mira hacia adentro, sino que desde Aragón estamos mirando nacionalmente y ojalá el siguiente paso sea mirar internacionalmente. El 14 de diciembre sabremos cuáles serán los nominados y en febrero si algún Goya regresa a casa. Secuestraría a alguien que tuviera mucha pasta.